El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23 en la mañana. Saludos cordiales para todos, para todas. Aquí mi buen amigo Jonathan Buitrón me dice que por favor explique con legos cómo es el tema de la restricción de estos días. Ya le voy a explicar, querido Jonathan, ya le voy a explicar. Muy bien, ya tenemos una interesante visualización hasta esta hora de la mañana. Recuerden que estamos transmitiendo en Facebook Live, como siempre, a través de la fanpage de Majestad Radio, e igualmente ya tenemos la posibilidad de salir en simultáneo por el canal de YouTube de Majestad Radio. Así que si no quieren estar en Facebook, vayan a YouTube. Si no les gusta YouTube, quédense en Facebook. No, ya depende de ustedes, pero honrennos por favor con vuestra sintonía. Le voy a enviar un saludo, un abrazo caluroso, cariñoso, afectuoso a la cumpleañera del día, la señora María Tatiana Espinosa Vergara, conocida como la Chichi, la querida Mami Chef, ¿eh? El día de hoy está de cumpleaños. Que le festejen como se merece en la casa, con sus hijas, con la Chiqui, con Carla, con la Tati también, que está convaleciente y a la que también le enviamos un abrazo muy, muy cariñoso. Así que, querida Chichi, que tenga un lindo día. El mejor de sus días, justo en Jueves Santo, coincide el cumpleaños de nuestra querida Mami Chef, el día de hoy, jueves 1 de abril. Bueno, a ver, ya que tengo el pedido del buen amigo Jonathan, vamos a empezar por ahí, porque tengo algunas cosas para comentar el día de hoy. Pero vamos a procurar complacer a nuestro oyente, a nuestro internauta, que nos pide justamente la información. A ver, por aquí tenemos... Vamos primero con la resolución del COE Nacional. A ver, para que no haya ningún tipo de confusión sobre lo que va a regir en las carreteras. Ya, esto va a regir en las carreteras. Es la resolución del COE Nacional. ¿Qué es lo que pasa o va a pasar en las carreteras a partir de las 12 horas del día de hoy? En las carreteras, donde hay una competencia directa de la Agencia Nacional de Tránsito. En las carreteras, desde las 12 horas no podrán circular los vehículos cuya placa termina en número impar. Desde las 12 horas, ojo con eso. Si usted piensa viajar de Quito a cualquier parte, o piensa salir de Santo Domingo, o piensa salir de Puerto Viejo, o piensa salir de Manta, de donde sea, de Esmeraldas, de donde sea. Ya, usted tiene que tomar en cuenta el número de su placa. Si su placa es par, no va a tener problemas el día de hoy. Pero si su placa es impar, si termina en 1, 3, 5, 7 y 9, usted solo puede movilizarse hasta las 12 horas. A partir de las 12 horas usted no puede movilizarse en las carreteras. Ojo con este tema. Mañana viernes Santo no podrán circular los vehículos con placa par. 2, 4, 6, 8 y 0. No podrán movilizarse en las carreteras durante todo el día. No hay forma, no hay cómo. Durante todo el día. El sábado no podrán circular los vehículos con placa impar todo el día. 1, 3, 5, 7, 9. Y el domingo no podrán circular los vehículos con placa par todo el día. 2, 4, 6, 8 y 0. Pero quiero insistir que esto rige en las carreteras. Rige en las carreteras. En cada cantón, la recomendación que les hago, verifiquen por favor en cada cantón cómo se maneja o cómo se dispuso la movilización. Por ejemplo, en el caso de Quito. En el caso de Quito las cosas en teoría se mantienen tal cual. Quito, por ejemplo, adoptó una medida, Guayaquil adoptó una medida distinta y en cada cantón evidentemente hay unas restricciones que no necesariamente son las mismas, ¿no? ¿Qué pasa en Quito? Quito mantiene el mismo cronograma de restricción que se ha venido manejando desde hace algún tiempo, desde febrero, me parece que fue en el inicio de la última semana de febrero que se manejó esta restricción y se mantiene vigente. ¿Qué dice esta restricción? Por ejemplo, hoy jueves, quienes no pueden sacar el vehículo hoy desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Quienes no pueden sacar el vehículo. Aquellos cuyas placas terminan en 6, en 7, en 8 y en 9.
No pueden sacar el vehículo, obviamente con las excepciones del caso. Hemos hablado y ustedes ya conocen el tema de las citas médicas, para lo cual tienen que tener la cita médica, el tema del desplazamiento al aeropuerto, para lo cual tienen que tener el pasaje, obviamente, de la persona que va a viajar. Esas, digamos, son las excepciones que se aplican, ¿no? Hay también las excepciones para los sectores económicos, para los sectores comerciales. Hay que presentar el registro único de contribuyentes, la credencial, el RIS, etcétera. Esas restricciones creo que ya las conocen. O sea, no va a haber ninguna alteración en el caso de Quito con esta planificación, ¿no? Tenemos 6, 7, 8 y 9 no pueden circular el día de hoy. Mañana viernes no pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 0, 1, 8 y 9. Esas restricciones se mantienen tal cual. Usted seguramente, amigo oyente, televidente, internauta que está aquí en la capital de los ecuatorianos, usted tiene que tomar en cuenta esta calendarización a la cual seguramente ya está acostumbrado. O sea, muchos ya deben estar mentalizados. Si mi placa termina en 8, por ejemplo, y hoy es jueves, yo ya sé que hoy no puedo sacar mi vehículo. Estamos mentalizados con eso. ¿Cuál es la diferencia en el caso de Quito? La diferencia en el caso de Quito es que a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana nadie se puede movilizar. O sea, si usted pensaba hacer esta noche San Jueves, si tenía una reunión con los amigos o pensaba hacer alguna actividad, resulta que no va a poder hacerlo porque a las 10 de la noche empieza una restricción total que rige hasta las 6 de la mañana. Ningún vehículo puede. ¿Me escuchó, DJ? Olvídese de la farra esta noche. Olvídese. No hay farra esta noche. Hágalo virtualmente nomás. Olvídese. ¿Ya? Eso aplica en Quito. ¿Qué aplica en Guayaquil, por ejemplo? ¿Dónde está Guayaquil? A ver, por aquí tenemos lo de Guayaquil. De Guayaquil ya empezó ayer, entiendo que fue un desastre, porque en Guayaquil redujeron la carga laboral hasta las 4 de la tarde, y obviamente a partir de las 7 de la noche empezó una restricción y había unas colas en las paradas de los buses, pero impresionantes. ¿Qué pasa en Guayaquil, por ejemplo? Se aplicará restricción vehicular desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente y hasta el 10 de abril. Guayaquil, por ejemplo, no tiene la restricción que maneja Quito. Quito tiene esta restricción con base en el número de placas a la cual estamos acostumbrados quienes habitamos en la capital. De hecho, no nos coge de nuevo porque desde el año 2009 nosotros empezamos con el pico y placa, se mantuvo en la administración de Rodas, luego vino el alcalde Yunda y le cambió por el hoy no circula, etcétera. Estamos acostumbrados al tema de la restricción. En otras ciudades no hay restricciones durante todo el día, con base en el número de placas. En Guayaquil no hay, o sea, hay libre circulación en Guayaquil, pero a las 7 de la noche no puede circular nadie en Guayaquil. Desde las 7 de la noche en adelante hasta las 5 de la mañana. Eso es lo que resolvió, por ejemplo, el Consejo Municipal de Guayaquil. Les planteo justamente estos ejemplos para que ustedes tomen en cuenta y estén pendientes de lo que resuelva el cantón en el cual ustedes residen, la administración municipal, el COE en el cantón en el cual ustedes residen. Mi querido amigo y colega comunicador institucional Winnie Flores me envía justamente una comunicación del municipio de Tulcán, por ejemplo. ¿Qué dice? El municipio de Tulcán decidió acoger la disposición del COE nacional sobre la circulación vehicular, aclarando que el horario de restricción regirá desde las 12 horas del día jueves. En Tulcán, por ejemplo, el COE cantonal decidió que hoy jueves a partir de las 12 horas no podrán circular vehículos con placa impar, mañana viernes no podrán circular vehículos con placa par todo el día, el sábado no podrán circular vehículos con placa impar todo el día, el domingo 4 de abril no podrán circular vehículos con placa par todo el día. O sea, para que un poco ustedes noten cuáles son las diferencias, ¿no? Cuáles son las diferencias entre los cantones y cuál es la resolución del COE nacional, que básicamente lo que está haciendo es regular el tema de las carreteras. O sea, si ustedes piensan viajar, tengan mucha atención con el número de su placa. Tomen en cuenta justamente esta información que les estoy señalando. Acá, por ejemplo, me preguntan en el YouTube, ¿qué pasa con los adultos mayores? Bueno, se mantienen las excepciones que estaban vigentes.
No hay en ninguna parte de la resolución del COE nacional ni del COE metropolitano se ha eliminado esas excepciones. Se entiende que se mantienen las excepciones de los adultos mayores, se entiende que se mantienen las excepciones de los sectores comerciales, de la gente que va al aeropuerto, de la gente que tiene citas médicas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, esta información, con esto evidentemente creo que estoy contestando la inquietud que nos habían planteado justamente sobre cómo se maneja justamente la movilización, cómo se deberá manejar la movilización en el país durante la jornada del día de hoy. Les insisto, en cada uno de sus cantones, por favor, tomar nota de lo que resuelva el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, ¿ok? De verdad que es un desbarajuste, y si empezamos por eso, por el tema del desbarajuste, yo les quiero decir algo que me llama la atención. Yo no sé qué tipo de abogados trabajan en la Presidencia de la República. Realmente no termino de entender qué tipo de abogados trabajan en la Presidencia de la República. El día de ayer, vamos a recapitular. El 16 de marzo del año anterior, hace poco más de un año, el presidente de la República dispuso un primer estado de excepción. ¿Se acuerdan? Cuando entramos en el confinamiento, cuando hubo toque de queda, cuando hubo restricciones a la movilidad, cuando teníamos que estar en la casa guardados desde las 2 de la tarde en adelante. ¿Se acuerdan? Eso pasó desde el 16 de marzo del año anterior. Eso se dispuso el 16 y el 17 ya comenzó justamente a regir todas estas disposiciones asociadas con las restricciones. Ese estado de excepción duró 2 meses. El presidente de la República, apelando a la norma constitucional, lo prolongó por un mes adicional, o sea, 3 meses, 90 días. Concluidos esos 90 días, el presidente de la República expidió otro decreto ejecutivo disponiendo el estado de excepción por 2 meses y lo prorrogó por un mes adicional. O sea, estamos hablando de 6 meses en estado de excepción. Pero cuando el presidente de la República emite el segundo decreto ejecutivo, es decir, culminados los primeros 3 meses, los primeros 90 días, y emite el segundo decreto ejecutivo disponiendo el estado de excepción, la Corte Constitucional advierte, ok, es constitucional, pero usted ya no podrá emitir un decreto ejecutivo similar. Usted tiene atribuciones constitucionales respecto de la situación de emergencia, pero usted ya no puede emitir un decreto ejecutivo similar. Porque la Corte le dice que, claro, en estado de excepción limitas los derechos, o sea, están limitados los derechos a la libre asociación, a la libre reunión, a la libre movilidad, etcétera. Esa es la naturaleza del estado de excepción. Los derechos a la comunicación, los derechos a la libertad de prensa, etcétera, todo eso se limita en estado de excepción. Entonces la Corte le dice: señor presidente de la República, usted tiene el derecho, pero ya no puede emitir un decreto ejecutivo disponiendo el estado de excepción por la misma razón. Tiene que manejar la emergencia sanitaria en condiciones normales como manda la norma jurídica. Pero recuerden ustedes que en diciembre el presidente de la República dispone otro estado de excepción, pese a esta advertencia de la Corte Constitucional, otro estado de excepción que nos limitó la movilidad para Navidad y fin de año, que dispuso el cierre de las playas, que también hubo restricciones a la movilidad en las carreteras, etcétera. ¿Se acuerdan? En diciembre, en Navidad y fin de año. Y justo cuando ya había pasado fin de año, me parece que fue el 2 de enero, 2 o 3 de enero, que estábamos en pleno feriado, aparece un pronunciamiento, el 2 de enero, aparece un pronunciamiento de la Corte Constitucional advirtiendo que ese estado de excepción era inconstitucional. ¿Se acuerdan? Así fue como nos manejamos. Pero ya había pasado el feriado de Navidad y había pasado el feriado de fin de año. Entonces entendía que ya no podía decretar el presidente de la República un nuevo estado de excepción. Y por eso, desde diciembre, ha pasado enero, pasó febrero, tuvimos el feriado de carnaval, que fue normal, y ahora hemos llegado a marzo. En marzo no se decreta ningún tipo de estado de excepción, sino que se asume una serie de restricciones que les acabo de comentar. Pero ¿qué es lo que pasa el día de ayer? La Corte Constitucional emite un comunicado público a través de la cual dice: el presidente de la República, como jefe de gobierno del Estado ecuatoriano, conforme al artículo 165 de la Constitución,
tiene la atribución constitucional para decretar estado de excepción siempre que considere que en todo o en parte del territorio nacional se cumpla una o más de las causales mencionadas en el artículo 164 de la Carta Fundamental. Dicha atribución no ha sido coartada ni restringida por los pronunciamientos de la Corte Constitucional. En el dictamen 5-20-EE/20, la Corte señaló que el presidente de la República y un eventual toque de queda en el sector del país que requiera indispensablemente una medida de esta naturaleza y por el tiempo estrictamente necesario, en el marco de un estado de excepción focalizado y debidamente justificado, y en función de criterios técnicos coordinados con las autoridades seccionales de salud y de manejo de riesgos competentes, sin perjuicio del control constitucional que en su momento le corresponde ejercer a este organismo. En ese sentido, esta magistratura no es el órgano correspondiente para emitir medidas excepcionales ante las situaciones de emergencia nacional provocadas, en este caso, por la pandemia mundial y sus nuevas variantes. Tampoco a la Corte Constitucional le corresponde definir en qué circunstancias es conveniente hacer uso de dicha facultad ni autorizar o desautorizar la aplicación de las medidas dispuestas por el presidente de la República, siempre y cuando respondan a lo previsto en la Constitución y en la ley. ¿Qué les está diciendo la Corte en resumen, querida audiencia? El Ejecutivo sí podía decretar estado de excepción y toque de queda focalizado. Voy a poner un ejemplo hipotético. Esta semana hemos asistido muy asustados a lo que está pasando, por ejemplo, en el sur de Quito, en el hospital del IES, Quito Sur. 145% ha rebasado justamente la capacidad de ese hospital. En un 145%. No hay camas en hospitalización, no hay camas en unidades de cuidados intensivos. Han tenido que implementar o improvisar allí zonas para que incluso hay pacientes en el piso. Situación reconocida por las propias autoridades y videos que fueron difundidos tanto en medios de comunicación nacionales cuanto en redes sociales. Tal cual. Para ese sector, por ejemplo, bien se hubiese pensado en un estado de excepción focalizado para enfrentar esa emergencia sanitaria, la que tenemos en el hospital del IES Quito Sur, o en las zonas en donde evidentemente hay un mayor número de contagios. Porque seguramente no es lo mismo un sector respecto del otro. La ciudad de Loja, por ejemplo, está pidiendo que se declare el estado de excepción para esa jurisdicción, lo dijo el alcalde Jorge Bailón en las últimas horas. Le pide al presidente de la República que decrete el estado de excepción focalizado en Loja, porque en Loja la situación se ha desbordado. Santo Domingo regresó al semáforo rojo. El cantón Sucre en la provincia de Manabí regresó al semáforo rojo. Y hay otros cantones en donde se han adoptado, en el uso de las competencias que tienen los alcaldes y los COE cantonales, algunas resoluciones. ¿No se les ocurrió a los abogados de la Presidencia de la República consultar primero a la Corte Constitucional? Han tenido todo el tiempo del mundo, pues. Todo el tiempo del mundo. Porque esto que está ocurriendo con la emergencia sanitaria más o menos se ha comenzado a desbordar en las últimas 2 semanas. Una llamadita, pues. Cojan el teléfono, hagan una llamada a la Corte Constitucional para que la Corte les explique lo que ha explicado a través de un comunicado público. No se queden con los brazos cruzados, pues. Porque está claro que hay sectores que están en una situación mucho más emergente que otros. Aquí en Quito, por ejemplo, la situación está desbordada. La situación está muy compleja en la capital. En Guayaquil está desatada la pandemia, otra vez. Un año después, cuando seguramente mucha gente creyó que ya había pasado lo peor, que fue la crisis sanitaria de marzo y de abril del año 2020. En Guayaquil. Cuando ya la gente, el guayaquileño, pensó que había pasado lo peor. Resulta que hoy se han vuelto a incrementar las cifras de contagios y peligrosamente las cifras de fallecidos en el contexto de la pandemia. Acá me escribe Jorge Andrade Cuenca y me dice: Pedernales en la provincia de Manabí también volvió al semáforo rojo. El hospital móvil está a reventar. ¿Por qué no decretar estados de excepción focalizados? Seguramente habrá cantones o provincias de la Amazonía en los cuales no se necesita, pues.
En Galápagos seguramente no se necesita. No sé si en Imbabura se necesite, no sé si en Carchi se necesite. Analicen cada situación. Eso debieron haber hecho. Eso debieron haber hecho. Hacer la consulta jurídica para que no les pase lo que les pasó en diciembre, enero, con este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y tener claro que podían decretar estados de excepción focalizados con toque de queda focalizados. No se les ocurrió. Siendo abogados. Para eso hay una Secretaría Jurídica en la Presidencia de la República. Sin embargo, no hay un mínimo de coordinación. Yo no sé si no saben o no tienen clara la emergencia sanitaria que estamos enfrentando. No lo sé. No sé si no se les ocurre ser más creativos en las medidas. ¿De qué sirve, por ejemplo, decretar unas medidas de restricción en carreteras cuando en cada cantón se manejan de diversa forma? O sea, tenemos restricción en carreteras con base al número de la placa. A partir de hoy a las 12 del día tendremos todo el día sábado, todo el día viernes, todo el día sábado, todo el día domingo. ¿De qué sirve si, por ejemplo, en Guayaquil hay libre movilidad hasta las 7 de la noche? ¿De qué sirve? Planteando este ejemplo. Y en otros cantones pasa lo mismo. A diferencia de Tulcán, que di lectura, Tulcán se acogió con la misma restricción del COE Nacional, igualito. Se acogió con la misma restricción. ¿De qué sirve? Y claro, no lo pueden hacer porque, lamentablemente, si no hay un estado de excepción, no pueden limitar el libre tránsito en los cantones, donde los alcaldes, las municipalidades tienen la competencia del transporte, tránsito y seguridad vial. Y por eso cada cantón tiene que decidir. Lo del COE Nacional termina siendo una recomendación para los cantones y una obligación para las carreteras. Eso termina siendo. Han tenido 2-3 semanas para pensar en algo. Tuvieron todo el tiempo para hacerlo. Y no se les ocurrió consultar a la Corte Constitucional. No se les ocurrió. Acá, por ejemplo, nos dice Miriam Miranda que en el cantón Pastaza, en la provincia del mismo nombre, el hospital está desbordado y el alcalde debería poner semáforos rojos. La doctora Soledad Montero, gracias doctora, qué gusto. La consecuencia de la típica autoridad que le dice a su equipo jurídico asesor, ustedes están aquí para buscar la norma que se ajusta a lo que quiero hacer, se inventan el agua tibia y no se dan cuenta que sus resoluciones tienen impacto directo en los ciudadanos. La negligencia es costosa, en nuestro caso es criminal. Termina siendo así. Acabo de leer un comunicado de la Corte Constitucional y lo primero que yo pienso es que hay una negligencia supina. Una negligencia clamorosa en el equipo jurídico de la Presidencia de la República, que no se les ocurrió consultar a la Corte a ver si podían decretar o no estado de excepción. Y la Corte les hubiese dicho, señores, no pueden decretar estado de excepción por la misma causa a nivel nacional, pero pueden focalizarlo. Focalícenlo. Durante un año que ha durado la pandemia, nunca, por ejemplo, focalizaron los sectores en donde había mayor nivel de contagios para hacer un cerco epidemiológico. Nunca. No lo hicieron nunca. Aquí no hubo rastreo. Aquí no llegamos al testeo masivo. No llegamos al testeo masivo. En un año, 1 millón de pruebas PCR. En un año. Eso es lo que tenemos en un año, según las cifras oficiales. Yo no sé, por ejemplo, si esa cifra corresponde a un ecuatoriano, una prueba por ecuatoriano. O sea, dudo mucho, porque seguramente habrá ecuatorianos que se hicieron más de una prueba PCR, pues, y que constan en la estadística oficial. Pero en un año, 1 millón de pruebas PCR, en una población de 17 millones de ecuatorianos. En un país en el que el acceso a las pruebas para la detección del coronavirus es prohibitivo. Que hay que tener plata en el bolsillo para poderse hacer una prueba de coronavirus. La prueba rápida, que no tiene ninguna confiabilidad, que es la más barata. La prueba cuantitativa, que en algo ayuda, más o menos entre 29 y 40 dólares. Le da la valoración de si tiene o no COVID. Le cuesta entre 69 y 120 dólares dependiendo del laboratorio.
Precios prohibitivos en este país, en un país con una depresión económica, en un país en el que mucha gente ha perdido el empleo, en un país en el que la gente no sabe qué hacer para parar la olla muchas veces, en un país que lamentablemente su economía no se puede paralizar. No hay cómo paralizar la economía, porque este país está en una situación económica compleja, porque el 2020 cerró con un crecimiento económico negativo de menos 9%. Según las cifras oficiales. No podemos volver al confinamiento desde el punto de vista económico. Pero por otra parte, el Estado no nos da las herramientas para cuidarnos, como por ejemplo las pruebas. Es imposible hacerse una prueba con esos precios. A $88, $90 la prueba PCR. $450, ¿de dónde se saca? $450 para hacerle la prueba PCR a su familia. ¿Ah? ¿De dónde se saca la plata? Ya han tenido un año para tratar de solucionar esto. Aquí no hubo testeos masivos. Y aquí ha habido profesionales de la epidemiología, de la medicina, que lo han denunciado, que han insistido. Andrea Gómez Ayora, por ejemplo, que ha sido muy insistente en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, la epidemióloga que reside en Cuenca, que dice, se necesitan testeos. ¿Dónde están los testeos masivos? Aquí no los hubo. ¿Dónde está el rastreo? Que también Carola Cedillo nos decía esta semana. Testeo, rastreo, aislamiento. ¿Eso hubo en el Ecuador? Hoy la gente se ha olvidado de los testeos, se ha olvidado de los rastreos, se ha olvidado del aislamiento. ¿Por qué? Porque está pendiente de la vacuna. Una vacuna que no va a llegar. Una vacuna que ha llegado para no llegar. Ni siquiera saben cuántas vacunas tienen. Lo dijo ayer el ministro, o lo dijo el ministro en las últimas horas en ese audio que se difundió ayer. Y así estamos encarando esta emergencia sanitaria en la antesala de un feriado. Así estamos, y en la antesala de unas elecciones. Porque la próxima semana serán las elecciones. Y está claro que las elecciones no se pueden suspender. Está clarísimo eso. Son las 6:50. Me voy a enlazar rápidamente con una cadena dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Es una cadena que dura 2 minutos. Les ruego, por favor, no desconectarse de nuestra señal informativa porque regreso para seguir comentando. No se vayan, voy con la cadena. Bueno, regreso para seguir comentando. Con lo de la cadena se me fueron algunos internautas. Regresen, por favor, regresen para seguir comentando. Gracias. Las cadenas son una disposición de la Secretaría General de Comunicación. Obviamente tenemos que acogernos y cumplir porque así manda la legislación ecuatoriana. Bueno, seguimos. Y todo esto que estoy señalando, querida audiencia, todo esto que estoy señalando, la ausencia de testeos, de rastreo, de aislamiento, la improvisación, la falta de creatividad, la ausencia de sentido común, de por lo menos consultar jurídicamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso que ha pasado. Va de la mano además con la difusión de un audio en las últimas horas del señor ministro de Salud Pública, Mauro Falconi García, que seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado. Ayer en la tarde, en el programa digital de la tarde, puso un extracto de 3 minutos de ese audio. Silrad dio lectura justamente a la parte pertinente de la nota que publicó el portal web de Revista Vistazo sobre este tema. Y a mí me queda claro, o sea, ese audio confirma lo que hemos sostenido a lo largo de estas últimas semanas, querida audiencia. El audio del ministro de Salud, que no sabemos quién lo filtró, si lo filtró él mismo, si lo filtró su equipo, si lo filtró alguien del ministerio, no tenemos idea. Porque fue una reunión de Zoom y es un audio de la semana anterior. Está clarísimo, el ministro ya estaba contagiado de COVID y está aislado en su casa. Es un audio reciente. Ese audio, en boca del ministro de Salud Pública, el doctor Mauro Falconi García, devela lo que hemos advertido en este espacio a lo largo de todas estas semanas. Aquí no hay un plan de vacunación.
no existe un plan nacional de vacunación. Aquí en el Ecuador es el imperio de la improvisación, es el imperio de la discrecionalidad. Aquí tuvieron todo el tiempo del mundo para planificar la distribución de las vacunas para los ecuatorianos. Aquí no hicieron un plan. Yo me permito recordar a la audiencia que el propio presidente de la República en un primer momento dijo que creía que había un plan. Lo dijo en un evento público. Creí que había un plan, porque el señor ministro lo había presentado a los medios de comunicación. Wow, o sea, me quedé yo loco con esa declaración del presidente. Y resulta que el plan, dijo el presidente, estoy citando textualmente al mandatario, había estado solamente en la cabeza del ministro Ceballos. Al día siguiente, el presidente se desdijo de esa declaración y dijo: quiero aclarar que no es que no había plan, sí había plan, pero no el plan que yo había concebido. Resulta que el jefe de Estado, el jefe del ministro de Salud, dice que le presentaron un plan que no era el que él había concebido, pero no les mandó a reestructurar ese plan como él lo había concebido. Porque el ministro no se manda solo, pues para eso está el presidente, que es su jefe. Y lo que se entiende es que el jefe no estaba de acuerdo con el plan, pero dejó que lo ejecuten. Eso fue lo que pasó. Pero que sí había plan, dijo el presidente. Y con este audio del ministro, lo que nos están informando, lo que se devela de ese audio, es que nunca hubo un plan. Hay unos pasajes que cita Diario del Comercio, por ejemplo, donde el ministro dice: quiero que ustedes me den las matrices de los puestos de mando unificado ahorita, porque lo pedí específicamente que se lo haga. ¿Hace cuántos días? Reclama porque asegura no contar con puestos de mando unificado y tampoco información, que no tiene arqueo de vacunas. O sea, no sabe cuántas vacunas hay. Eso dice el ministro. No es un invento de la prensa. No tiene datos. Yo mismo recorrí todos los hospitales del país, estuve en las zonas, yo mismo hice los puestos de mando hace un año en el inicio de la pandemia. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el arqueo de vacunas? Quiero saber cuántas dosis hay de vacunas en este país para poder hacer una planificación de vacunación. Pero a mí me horroriza esto. El propio ministro de Salud no sabe cuántas vacunas hay para poder hacer una planificación. A mí me horroriza. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también. ¿En qué manos hemos estado? ¿En qué manos? Y así lo defienden a Ceballos. Y así defienden a Farfán, que duró menos de 3 semanas en el cargo. ¿En qué manos ha estado la salud pública de este país, amable audiencia? ¿En qué manos? El ministro de Salud que va a tener 2 semanas en el cargo, el día de mañana cumplirá 2 semanas en el cargo, no sabe cuántas vacunas tiene para poder planificar. Pero claro, sí sabían que había vacunas para la mamá del ministro Ceballos, para el ministro Ceballos, aparentemente para la suegra del ministro Ceballos. Había vacunas para comunicadores sociales, había vacunas para empresarios, había vacunas para políticos, había vacunas para ministros de Estado y supuestamente para sus familiares. Para ellos sí había vacunas. Y lo hicieron de modo discrecional, sin ningún tipo de planificación. Vergonzoso lo que hacen con este país. ¿En qué manos hemos estado? ¿En qué manos ha estado nuestra salud, querida audiencia? Horror. Es un oprobio. De verdad, oprobioso el manejo de la salud pública en este país. Una vergüenza. Una vergüenza. Y ojalá que no aparezca gente que justifique este tipo de atrocidades. Jugar con la salud de la gente. Tuvieron todo el tiempo del mundo para preparar un plan de vacunación y se nos han burlado en la cara, que es lo que vengo diciendo hace tiempo. Se nos han burlado en la cara y se nos van a seguir burlando en los menos de 2 meses que tienen. Por lo menos con este audio del ministro de Salud, uno tiene claridad, clarísimo, que no saben algunos dónde están parados. Y sin embargo nos dicen que las cosas están mejor que antes y que van a entregar un gobierno en mejores condiciones, un país en mejores condiciones. De eso vamos a hablar el día lunes, en nuestro comentario justamente para esa jornada.